Muy bien, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy 1 de julio ya de 2025. Estamos iniciando este mes de julio y entrando también ya, ahora sí, en materia de esta materia, perdón el pleonasmo. Vamos a entrar ya de lleno a lo que es la sucesión, ¿sí? Eh, ¿Qué necesitamos para poder acceder a ese marco, a ese derecho subjetivo que tenemos ahí? Este, Vamos a conocerlo bien, y la idea final es que a la hora que alguien nos pregunte, oye, ¿qué hago? Un familiar murió, o Dios no lo quiera, murió mi padre, murió mi madre, murió mi primo, mi tío, etcétera, y que les pregunten a ustedes qué hay que hacer en cuanto al tema de herencias y de sucesiones, que sepan ustedes qué contestar, inclusive que poder ayudarlos. Yo te llevo de la mano, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Esa es la finalidad, eso sería lo más importante. Y sobre eso nos vamos a enfocar, ¿sí? Espero que les haya ido muy bien los exámenes. La verdad es que no he tenido chance de darle una revisada, aunque se califican solos, no he tenido oportunidad de revisar. Pero con el repaso que dimos, con las tareas que han tenido, muy buenas tareas, yo pienso que no van a tener ningún problema. Vamos a compartirles la presentación. Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a ir eventualmente dando oportunidad a la gente que va llegando para que pase al aula. Muy bien. Bienes y sucesiones, introducción y capacidad para suceder. Ya hablamos de lo que es la capacidad. Acuérdense que hablamos de capacidad de ejercicio y capacidad de goce. Capacidad como tal, capacidad de ejercicio y capacidad de goce. ¿Ok? Conceptos. En general, el significado de suceder es la acción de sustituir a una persona por otra en una relación jurídica. El término suceder tiene una connotación más precisa y se refiere a la transmisión de bienes por causa de muerte, siendo este sinónimo de herencia. ¿Ok? Herencia, ¿qué significa herencia? Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se reciben de una persona por su muerte. El Código Civil del Distrito Federal, en su artículo 1281, define a la herencia en los siguientes términos. Es la sucesión de todos los bienes del difunto, así como todos sus derechos y obligaciones, que no se extinguen por la muerte. Por lo tanto, la sucesión o herencia es la transmisión de derechos y obligaciones activos o pasivos de un difunto que no se extinguen con la muerte. Excepciones. Existen modos de transmisión semejantes, pero sin que el transmitente haya fallecido. Son los casos de muerte civil y de la declaración de suspensión de muerte. A ver, déjame regreso porque hay mucha gente que está queriendo entrar. Aquí está ya. Entonces, ¿qué significa todo esto que estamos viendo? Dice, es la sucesión de todos los bienes del difunto. Fíjense qué importante, así como todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Porque nosotros pensamos en una herencia, oye, qué padre, heredé una casa, oye, qué padre, heredé carros, heredé dinero, etcétera, heredé eso. Pero no necesariamente todo es color de rosa, como quien dice. También heredamos obligaciones. Si, por ejemplo, heredamos una casa que está hipotecada, por decirlo de alguna manera,
heredamos esa obligación de pagar también, ¿sí? O heredamos un vehículo que debe de muchos refrendos o debe muchas tenencias, etcétera, pues tenemos también heredamos la obligación de pagar esos impuestos, ¿sí? Si heredamos acciones, tenemos la obligación de presentar, de presentarnos en las asambleas, por ejemplo, etcétera. También heredamos las obligaciones y no podemos decir nosotros como herederos, si nosotros somos los beneficiados por una herencia, no podemos decir, no, no, yo nomás quiero el rancho, la casa no, porque tenemos problemas y la casa no la quiero. No, no, o es todo o es nada, ¿sí? Si en la herencia dice que Juanito o que Juan Carlos va a heredar la casa y el rancho, ¿sí? Yo no puedo decir, no, ¿sabes qué? La casa no, no más el rancho. No, no, o es la casa y el rancho o es nada. Renuncias a esa herencia. Entonces, este, hay gente que hereda ranchos y los hereda también con muchos problemas por temas de los animales que están ahí, si son ganaderos, o si producen algo, pues todos los pasivos laborales, etcétera, todo se hereda. Todo ese tipo de obligaciones también se heredan, ¿sí? Conceptos. Como comentamos, la sucesión hereditaria comprende todos los derechos y obligaciones del cuyos. ¿Cuyos? ¿Quién es el cuyos? El que hace el testamento. Él ese es el cuyos. El que hace el testamento, así se le dice, el cuyos, que no se extinguen con su muerte, formando estos una universalidad del derecho, ¿sí? La regla consiste en que todos los derechos y obligaciones trascienden a su muerte, excepto aquellos en que la ley establezca lo contrario. Por ejemplo, hay contratos hoy, bueno, últimamente, los últimos 10 años, 15 años, todos los contratos de hipoteca, por ejemplo, generados por un banco, tienen un seguro que cuando muere la persona, este, el seguro paga, si algo quedaba por pagar, el seguro se encargaba de eso y ya. Entonces, por ese lado, está súper bien. Pero hay muchas otras obligaciones que trascienden después de la muerte. Entonces, si nos toca heredarlas, tenemos que tomarlas y tenemos que atender esas obligaciones. Si mencionamos algunos derechos que se extinguen con la muerte, encontramos al usufructo, que fue el que hablamos el tema pasado, el usufructo. A la muerte del usufructuario se acaba ese tema, se acaba el contrato y se suspende y todo llega a la normalidad. El uso y derecho de habitación también, los derivados de relaciones personalísimas como el parentesco, ejemplo, matrimonio o patria potestad, los provenientes de relaciones intuito-persona como el mandato y la prestación de servicios profesionales, los derechos políticos también se extinguen con la muerte como el derecho a votar. En cuanto al procedimiento definido para tramitar la sucesión, será a través de dos vías. Fíjense bien. En cuanto al procedimiento definido para tramitar la sucesión, siempre habrá dos vías, ¿sí? Por las cuales habremos de iniciar un procedimiento de sucesión. La judicial, que es la regla, dice toda sucesión se puede tramitar ante el juez en todos los casos, ¿sí? Y la extrajudicial o notarial. La extrajudicial o notarial siempre será cuando hay un testamento presente, ¿sí? Y la judicial es cuando no hay un testamento, aunque cuando hay testamento también lo puede hacer por la vía judicial, ¿sí? Pero cuando no hay testamentos, forzosamente tiene que ser por la vía judicial, ¿sí? ¿Qué significa por la vía judicial? A través de un juicio que vas a iniciar a través de un juez en un juzgado civil. Fundamento. Se dice que el derecho sucesorio tiene su fundamento en su contenido mismo, al ser patrimonial o económico. Se traduce en el incentivo de producir. Por ello afirmamos que el derecho sucesorio es la causa que impulsa al hombre a producir, aunque ya tenga bienes suficientes para deshogar sus requerimientos, puesto que los humanos desean producir más para beneficiar a los suyos con los bienes que, habiendo sido propios,
durante su vida, al término de estas sean repartidos entre sus beneficiarios. Uno de los fundamentos de la sucesión es precisamente esa, que la gente que tiene la habilidad de generar riqueza, la siga generando y que no por el hecho de que ya estoy grande, este, ya me voy a morir, me quedan 10 años, etcétera, ya voy a parar, ya no voy a generar riqueza. No, sigue generando porque eso le ayuda a la economía de todos, ¿sí? De todos, inclusive del Estado. Entonces, sigue generando, al final de cuentas, hay un marco legal que se llama sucesión, que con todo lo que tú hayas hecho, lo vas a poder, ¿cómo se dice? Repartir entre tus beneficiarios, los que tú designes, ¿sí? Entonces, es como impulsar la economía, que no se detenga, que no se detenga, que siga funcionando, ¿sí? Modos de suceder, ¿sí? Bueno, un paréntesis, con esto de que decimos, de que la idea es que sigas produciendo, aunque ya te quede poco tiempo de vida, porque ya tienes 80 o 90 años. Por otro lado, se dice que en tono de broma, asomándose la verdad, que la gente que heredera es que hizo mal las cuentas, sino que porque le sobró dinero inclusive para repartir. Se supone que no debería de sobrarte nada de dinero, no deberías de tener ya propiedades que dejar, ni nada, porque se supone que lo que tú generas es para ti y debes de tú disfrutarlo nada más. Entonces hay varios ahí dichos que pues invitan a la reflexión, pero bueno, solamente ahí queda como dichos. Modos de suceder. Tengo gente aquí esperando. Los herederos o beneficiarios de la herencia pueden adquirir los bienes directamente o en sustitución de otros que no llegaron a ser herederos. También puede darse el caso de que los herederos tengan que decidir si el autor de la herencia, de quien heredan, a su vez heredó, perdón, los bienes relativos a otra sucesión. Lo anterior se clasifica en por derecho propio, modos de suceder, por derecho propio o por cabeza, o de modo directo, cuando el heredero es llamado directamente por la ley o por el testador. ¿Cuándo es llamado el heredero por la ley? Pues siempre, siempre, porque en los dos casos, cuando hay testamento o cuando no hay testamento, bueno, cuando en una sucesión legítima que no hay testamento, pues a través de los edictos, publicaciones en los periódicos más importantes de la ciudad y del estado y del país, se publica que tal persona ha muerto y que hay bienes para heredar. Cuando hay un testamento, pues ya está designado los bienes, entonces no hay que buscar a nadie. Por eso, aquí habla de llamado directamente por la ley o por el testado. Por transmisión. Se dan aquellos casos en que el heredero llamado a una sucesión fallece sin decidir si acepta o no la herencia. En este caso, él o los herederos del heredero fallecido harán valer el derecho de este último. El indeciso le llaman. Y por representación, un modo de suceder por representación es que la herencia también puede ser diferida a favor de los derechos por estirpe, representación o sustitución. Este modo de suceder se da cuando la ley determina que en lugar del probable heredero, que habría sido llamado por cabeza, deben entrar otra u otras personas a heredar la porción que le hubiese correspondido al sustituir. Aquí en este caso, por transmisión, les platico una anécdota que pasó en mi familia, siempre la platico. Este, mi abuelo, cuando le toca heredar,
por parte de su papá o de mi bisabuelo, no le gustó lo que le tocó. Lo que le designaron a él para que heredara eran tierras, siempre tierras. No le gustó la tierra que le tocó, el pedazo de tierra que le tocó, no le gustó. Él se quedó inconforme con eso y nunca decidió, nunca dijo sí y tampoco dijo que no, simplemente nunca se presentó a la aceptación, a la asignación de la herencia. Entonces queda así como indeciso. Entonces, inclusive, después hablaron con los hijos, o sea, los hermanos de mi mamá, para que vinieran por herencia, porque su papá pues no había decidido nada, entonces por ende les tocaba a ellos, digo, a través de un procedimiento, pero pues ellos estaban así como que con las manos amarradas porque pues el abuelo no quería tampoco. Muere el abuelo, o sea, muere mi abuelo y, y, y nunca se concretó eso y eso pues pasó a otras personas, ¿no? Pero precisamente por eso, porque nunca decidió, nunca aceptó, nunca hubo una aceptación de esa herencia y tampoco hubo un rechazo de esa herencia. Entonces quedó así como que en el aire. En el tema de por representación, eso sucede cuando, imagínense al abuelo, que muere el abuelo, pero también muere el hijo, pero ese hijo dejó otros dos hijos, o sea, los nietos del abuelo quedaron vivos. Entonces, en vez de heredar el hijo, pues no puede porque se ya murió, pasa directamente a sus nietos, ¿sí? Y eso se le llama heredar por estirpe, ¿ok? Para que se lo graben bien. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Momento en que se cumple la sucesión. Al momento que se transmiten los derechos y obligaciones del cuyus a sus herederos, la sucesión ocurre al momento del autor de la herencia en donde de manera simultánea se transmiten sus derechos y obligaciones a sus herederos y legatarios de acuerdo al artículo 288, 1660 y 1649 del Código Civil Federal. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Me regreso? ¿Voy muy rápido? ¿No tengo nadie esperando? No. Está bien todo listo. Todo bien, muy bien. Sujetos de la sucesión. Persona que transmite, sujetos de la sucesión. Persona que transmite viene siendo el autor de la herencia, el que hace el testamento. ¿Sí? Persona que adquiere a título universal, pues el heredero es la persona que adquiere una porción o todo el patrimonio del autor de la herencia. Persona que adquiere a título particular, persona que adquiere bienes específicamente determinados por el autor de la herencia, también reciben el nombre de legatarios designados directamente en el testamento. Diferencia entre heredero y legatario. Heredero es quien le corresponde todo o en parte alícuota de una universalidad, o sea, de un todo, ¿sí? Y el legatario es un adquirente a título particular, ya que le corresponden exclusivamente los bienes que el testador le haya asignado. La parte de heredero, donde dice es quien le corresponde todo o en parte alícuota de una universalidad. ¿Qué es parte alícuota? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué es parte alícuota? Cuando hablamos de parte alícuota, ¿sabemos a qué nos referimos? Yo me imagino que todos están buscando en el diccionario. ¿Alguien sabe qué es parte alícuota? Muy poquitas cámaras abiertas. Las que la abrieron, muchas gracias. ¿Alguien sabe qué es parte? Maestro, buenas noches. Bueno, Es que no lo escuché bien. ¿Cómo dijo? ¿qué es la parte alícuota? Cuando dicen hereda una parte alícuota de una universalidad de bienes. ¿A qué me refiero? Que hereda la mayor cantidad de las cosas, profe.
No precisamente la mayor cantidad. Es que dice, es una parte proporcional de todo mayor, ya sea un volumen o masa o cantidad, se utiliza para referirse a una porción específica que se extrae de muestra más grande generalmente para análisis, o eso no sé si sea correcto. Es correcto. O sea, les explico. La parte alícuota, cuando alguien hereda. Equivale a partes iguales. Exactamente. Si nosotros heredamos, por ejemplo, mis hermanos y yo, la casa, el terreno, el carro, el dinero, etcétera, y somos 3 hermanos, todo eso en conjunto tiene un valor. La casa, el terreno, el dinero, todo eso tiene un valor, ¿sí? Y yo tengo 3 hermanos. Entonces, de ese valor, yo soy heredero de la tercera parte, porque somos 3 hermanos, de la tercera parte solamente, ¿sí? Mi otro hermano de la otra tercera parte y mi otro hermano de la tercera parte. Esas 3 terceras partes se le llaman partes alícuotas, ¿sí? En la escritura no dice, él es dueño de la casa, pero solamente de la recámara que está atrás. No, él es dueño de una tercera parte o de una cuarta parte o del 50%, etcétera, dependiendo del número de hermanos herederos de esa propiedad en particular o de toda la masa hereditaria. Entonces, se le dice, ya está en partes alícuotas. ¿Cuáles son las partes alícuotas? El 50, el 10, el 20% lo que es heredado, ¿sí? Porque otra vez, cuando vamos a poner el ejemplo, es una sola casa y le heredaron 3 hermanos, una sola casa. A la hora que les entregan la escritura, no dicen Juan es dueño del frente de la casa. Pedro es dueño de la cocina y de la sala. Y Jorge es dueño del patio. La escritura no puede decir eso, ¿sí? A través de la herencia promulgada tal fecha y que ya se asignó con todos los datos correspondientes, los 3 hermanos son propietarios en partes alícuotas de un 30% de la propiedad. 30% nada más, ¿sí? Ya después, entre hermanos, se pueden vender esas partes alícuotas. Te vendo mi 30%, o quién me compra mi 30%, o 2 hermanos vendo el 30%, yo también el 30%, pues yo compro el 60% de los 2 hermanos, etcétera. A eso se le llaman partes alícuotas, ¿ok? Nota, para que haya herencia hacia herederos o legatarios, tuvo que preceder un muerto y la subsistencia de un vivo, obviamente. No puede haber enajenación o transmisión de herencia hasta en tanto no tener la certeza de recibir derivado del juicio sucesorio la adquisición de los bienes. Entonces, preguntas que me hacen mucho aquí. No se hereda en vida. ¿Verdad que hemos escuchado mucho eso? Es que heredó en vida, es que heredó en vida. Eso no existe. Para que haya una herencia, tiene que haber un muerto, ¿sí? Entonces, digo, es un tema cultural, pero está equivocadamente dicho. Heredó en vida. No, no se dice heredó en vida. No se puede heredar en vida. Se pueden ceder los derechos en vida. En vida solamente se pueden ceder los derechos o donar los derechos o vender las propiedades. Pero en vida no se hereda. Entonces, ustedes como abogados, ¿qué van a hacer? No digan esa frase, es que heredó en vida, o que si escuchan a alguien, explíquenle, no se hereda en vida, es que le cedió los derechos. ¿Ok? Y no puede haber enajenación, ¿qué significa enajenación? No puede haber venta, no puede haber una transmisión de derechos, de herencia, hasta en tanto no tener la certeza de recibir derivado del juicio sucesorio la adquisición de los bienes, ¿sí? Aquí me dicen mucho, es que mi hermano es el aval, y digo, perdón, es el aval, es el albacea y pues se quedó con todo. O mi hermano dijo que su papá le dijo que él se iba a quedar con todo.
No, tiene que haber un juicio forzosamente para que la gente pueda adjudicarse los bienes. Forzosamente, y ese juicio lo lleva la autoridad y utiliza la regulación y lo protocolo necesario para que los herederos legítimos adquieran sus bienes. Delación o vocación de la herencia. La delación de la herencia, ¿qué es eso? Es el llamamiento a los herederos al caudal hereditario. Dicho llamamiento puede ser por el testador, sucesorio testamentaria, por la ley, supliendo la voluntad presunta del cuyos en una sucesión intestada. Entonces, el llamamiento a los herederos al caudal hereditario. Dicho llamamiento puede ser por el testador. ¿Cómo? En un testamento. A la hora que pones un testamento, que pongas los nombres específicos de tus herederos. O por la ley, supliendo la voluntad presunta del cuyo. Porque dice aquí supliendo la voluntad presunta del cuyo. ¿Por qué creen que diga supliendo la voluntad presunta del cuyo? Ya sabemos que el de cuyos es el que hace el testamento. Por la ley, supliendo la voluntad presunta del cuyos, en una sucesión intestada. ¿Alguien entiende esta frase? Por la ley, supliendo la voluntad presunta del cuyos, en una sucesión intestada. ¿Qué significa sucesión intestada? Que no hay testamento. ¿Alguien tiene alguna idea? Les voy a preguntar al azar, ¿eh? El que no tenga la cámara prendida, esos son los primeros en preguntar. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, yo quisiera que explicara exactamente cuál es la diferencia entre heredero y legatario. Que bueno, no escuché si lo explicó. Heredero es la persona que está mencionada en un testamento y es heredero en parte alícuota o es heredero universal de toda una masa hereditaria. ¿Sí? Y el legatario es cuando es un heredero en específico de un bien en particular. ¿Sí? Juan Carlos Ramírez es heredero del rancho que está en Guanajuato. Ese es un legatario. ¿Sí? Y el heredero es Juan Carlos, es el heredero de todos mis bienes. No especifica cuál. Ah, Esa ok. es la diferencia. Gracias, profe. De nada. Bueno, volvemos a la pregunta. Maestro, Dígame. como yo tengo un ejemplo, bueno, es que mi abuelito ya tiene como 2 años que falleció, entonces ellos son de allá de San Luis y mi abuelita pues se quedó sola y uno de sus hijos se fue, el mayor, para allá con ella. Entonces, en el testamento que había hecho, bueno, era como un tipo testamento, pero dejó como que un escrito mi abuelo de 2 tíos míos, pero ninguno de ellos pues se quiso ir para allá, pues para San Luis. Entonces pasó todo lo de, o sea, de mis tíos a responsabilidad de mi otro tío que se fue para allá, pero ahí, ¿cómo pasaría eso? O sea, ¿van a cederle los derechos a él? O sea, ¿se le pueden ceder los derechos? ¿O qué es lo que se puede decir? Cuando ellos no quieren, o sea, ellos dicen, ¿sabes qué? No. A ver, ahora sí como dicen en la tele, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que me Es que perdí al es principio. un ejemplo, ahí cómo, Ok. cómo aplicaría. A ver, otra vez el Y mis caso. tíos, haz de cuenta, mi abuelito dejó un escrito, tipo un testamento, o sea, no es el testamento, no, fue Ok. como una mano escrita. Y haz de cuenta que nada más se lo dejó a 2 de mis tíos y uno de mis tíos, él, pues ya enviudó, ¿verdad? Él se fue. Y 2 de mis tíos que venían escrito ahí, ellos dijeron, ¿sabes qué? Ellos no quieren irse para allá con mi abuelita. Y otro de mis tíos, que él no estaba ahí en ese escrito, él fue el que se fue. Entonces ahí, ¿qué se puede hacer de que no sé, para que se dan los derechos o qué puede pasar ahí en ese No, a caso? ver, esto es para todos. No hay testamentos escritos a mano. Ujú. Eso
o sea, es una voluntad, sí es una Ah, voluntad, ok. pero no está legalizado, ¿sí? Porque Ujú. se tiene que hacer ante un notario público. Mm. Entonces, ante un notario público, sí, ahí está ese papel, pero yo como juzgador, yo como juez, no puedo aceptarlo, porque no está ante un notario, ¿sí? Sí, es Yo algo puedo, escrito. yo puedo presumir como juez, o sea, quiero explicarles por qué el notario no puede aceptar eso o el juez no puede aceptar eso. Porque se puede presumir que alguien más lo escribió, o se puede Sí. presumir que lo obligaron a escribirlo o que lo influenciaron para escribirlo. Entonces, por eso se tiene que hacer ante notario para que sea libre la voluntad del testador, que el testador haga su testamento libre, totalmente libre y que no haya sido como obligado, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Sí, Entonces, pues ya en este caso sería mi abuela la que ahorita en vida puede hacer eso. O sea, ya el exactamente. testamento. Entonces, lo que pasa es que es como si no hubiera testamento. Entonces, es Sí. una sucesión intestada, se hace todo el juicio y todos los hijos, primero tu abuela y luego los hijos, son los Ujú. herederos, ¿sí? No hay de otro. Sí, sí, ¿Ok? era mi duda. Gracias. De nada. Me preguntan que si pueden hacer valer este escrito. No. Si está ante notario, puede servir porque, como le digo, es una voluntad. El notario tiene que correr el proceso de la sucesión legítima y luego ya después entre ustedes, hermanos, si respetan ese documento, pues adelante. Ya ustedes pueden hacer sus movimientos como ustedes quieran, ¿sí? Por eso esos escritos, mejor, si una persona mayor hace ese escrito, hay que recomendarle, ustedes como abogados, vamos ante notario, mejor hazle un testamento ya de una vez y ponlo en un testamento. Pues que antes así se usaba, un papelito y ya, ¿verdad? Pero ni siquiera iban con un notario, ni siquiera nada, y entre los hermanos respetaban el documento y ahí se quedaba, ¿no? Toda la familia. Entonces, pero hoy, pues, hoy no sucede así. Tiene que haber el testamento. De repartición de bienes solo, en este caso, la viuda es la dueña. Si no hay un documento legal de repartición de bienes, solo en este caso la viuda es la dueña. A ver, es que hay un tema muy importante de usos y costumbres que no va aparejado con la ley, ¿sí? Dice aquí un comentario, si no hay un documento legal de repartición de bienes, solo en este caso la viuda es la dueña. Si este matrimonio se casó por bienes mancomunados, ¿sí? Cada quien tiene el 50%. Y aunque hayan hecho testamento, el esposo, vamos a suponer que el esposo muere, aunque haya hecho testamento, hay que correr el proceso de sucesión ante un notario para que ese 50% del esposo pase a su esposa, ¿sí? Y que ella a su vez ya tenga su 100% de los bienes, ¿sí? Y ahora sí ella puede heredar el 100% de los bienes. Si nadie hace eso, vamos a suponer que tiene testamento. Si nadie corre el proceso de la sucesión ante un notario, aunque haya testamento, nadie hace eso. A la hora que muera el señor, primero muere el señor y luego muere la señora y quedan los hijos. Y ahora los hijos, ¿qué vamos a hacer? Pues ya vamos a agarrar los bienes porque pues son de nosotros, somos los hijos. Pues sí, compadre, pero pues es que no se corrieron los procesos de sucesión ante el notario. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Correr primero, correr el proceso de donde muere la mamá, digo, donde muere el papá, para que le pase el 50% a la mamá. La mamá ya murió, ¿sí? Pero ya la mamá tiene el 100%, pero ya murió. Entonces, ahora sí, ya que tenga la mamá el 100%, tiene que correr el proceso para que ese 100% pase a los hijos, aunque ya hayan muerto. Tiene que correr todo eso. Y por eso se complica mucho, porque de repente las familias se hacen más grandes o vuelven a casar, etcétera, etcétera y las cosas cambian de como estaban al principio. Ociel, ¿quiere decir algo, Ociel? Sí, profe, primero disculpe porque Sí. no puedo prender la cámara, porque ando trabajando, No te preocupes. pero tengo una duda. En ocasiones hay personas que dicen, yo cuidé a mi abuela 20 años. Ujú.
corresponde la casa, a mí me corresponde el terreno, me corresponde ¿no? X propiedad. Moralmente, pues pudiera decirse que sí, si una sola persona se hizo cargo de un abuelo, de un padre, pero legalmente no hay forma de que esa persona pueda adjudicarse el bien o estando ahí puede una adquisición en rebeldía, si está dentro de la propiedad, tampoco. Legalmente no se puede. Si no hay un testamento que diga eso, no puede hacerlo, aunque lo haya cuidado toda la vida, ¿sí? Se tiene que correr, si va él con el juez, oye, pues es que yo cuidé a mi papá toda la vida, pues, señor juez, pues la casa es mía, ¿verdad? Mis hermanos no están de acuerdo, pero ellos nunca se presentaron, nunca lo cuidaron. El juez le puede decir, espérame, aquí hay un testamento donde dice que la casa es en partes iguales para todos. Pero es que yo lo Y en cuidé caso toda la está vida, no importa, no importa. Y en el caso que no haya testamento, pues es igual. Es una sucesión legítima, se legitima la sucesión y le va a tocar a todos los hermanos en partes iguales. El juez no va a andar viendo si alguien la cuidó, si no la cuidó, todo en partes iguales. Es decir, no puede hacer una adjudicación del inmueble, No, diciendo yo tengo 10 años viviendo aquí, voy con un juez de barrio, consta que yo tengo aquí, mientras haya otros hijos, exacto. no se puede hacer. Tienen el mismo derecho, todos los hijos, el mismo derecho que el que lo cuidó que el que no lo cuidó, desafortunadamente. Bueno, hay excepciones, que es muy raro que eso suceda. Si se comprueba que hay un hijo que maltrató, malcuidó, no atendió, no se presentó, etcétera, al de cuyos, sí puede haber un recurso, si hay un recurso legal para ese hijo quitarlo. Pero es muy complicado hacerlo. Yo no he sabido que se haga, pero está contemplado en la ley. Pero Ok, es muy profe, muchas difícil. gracias. De nada. Ya nada más para... Entonces, Sí, un sucesor, un testamentario, un intestado, son son procesos distintos. correcto, totalmente. Ok, muchas gracias, profe. Al contrario, Maestro, dígame. yo tengo unas dudas. Por ejemplo, cuando una propiedad le pertenece a varios herederos, pero ya fallecieron varias personas y los herederos actuales quieren vender esa propiedad, pero los herederos fallecidos tienen hijos, pero no tienen, pues los hijos no tienen un testamento, han pasado los años. O sea, ¿cómo se puede vender o se tiene que buscar a los hijos de los fallecidos para que hagan un juicio? Sí. Testamentario, digo, pero en un juicio, una sucesión legítima. Si no hay testamento, una sucesión legítima porque a ellos les corresponde. Si su papá ya murió, a ellos les corresponde lo que su papá tenía. Okay. Pero si no hay ningún interés, o sea, no vas a poder vender. No puedes vender porque a la hora que están con el notario, va a decir, a ver, ¿quiénes son los dueños? Ajá, Jorge, María y Pedro. No, es que ajá, Pedro ya murió. Ah, caray, ¿cómo que ya murió Pedro? Si ya ajá. murió. Ah, bueno, entonces, le corresponde a los hijos tienen que estar, ¿tiene hijos Pedro? Sí, sí tiene hijos. Bueno, ¿dónde está donde la asignación de la propiedad que le corresponde a Pedro hacia los hijos? ¿Dónde está? No, pues que no se ha hecho. Ah, pues no puedes vender, compadre, tienes que hacer todo el procedimiento para que esa parte alícuota que llamamos pase a los hijos de este señor que ya murió y ahora que los hijos estén de acuerdo en vender. Y se extingue hasta la cuarta línea. Hasta el cuarto grado, así es. Ok. Y otra pregunta, ¿el testamento es público? O sea, ¿hay algún lugar donde se registra y donde uno lo pueda buscar? Sí, pero solamente lo puede buscar el interesado. O sea, yo no puedo ir a buscar el testamento del vecino. ¿Sí me explico? Ok. Por ejemplo, si usted es hija, puede buscar el testamento de su papá. Todos los testamentos se registran en una base de datos nacional. Cada vez que alguien muere, va el hijo con el notario, oye notario, ¿sabes qué? Creo que mi papá hizo testamento, no estoy seguro. Quiero que revises si hay un testamento. Así, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu papá? Dame el acta de función, te les pide varias cosas.
El notario busca y si sabes que si hay un testamento. Hay un testamento que se hizo en Guadalajara, por ejemplo. Bueno, pues vamos a darle trámite. Ok, ¿Sí? gracias. De nada. Bueno, yo creo que aquí nos podemos quedar aquí toda la noche platicando, pero tenemos que continuar. Ya ni me acuerdo dónde me quedé. La delación de la herencia, la vocación hereditaria. Ok, ya, esto ya. El derecho de reclamar una herencia prescribe a los 10 años y es transmisible a los herederos. Y el término inicia a partir de la declaración de herederos, dejando sin la posibilidad de reclamar su herencia, pero la ley permite a este reclamar directamente a los herederos. ¿Qué pasa aquí? Si hay una herencia que ya se concluye y hay un heredero que sabemos que está vivo, que sabemos que existe, que sabemos que ya se le notificó, que sabemos, pero no ha ido a reclamar su herencia, tiene 10 años para reclamarlo. Mientras tanto, esa parte proporcional se le entrega a los demás herederos. La ley lo protege para que reclame su herencia por 10 años. Si en 10 años no reclama nada, la ley ya no lo protege, ya no, vamos a decir, ya no le ayuda, pero sí, puede generar un procedimiento con sus hermanos propiamente. Y bueno, y el proceso ya es un poco diferente, ya es como que, pues a ver si los hermanos quieren, ¿verdad? Y antes de los 10 años, la ley obliga. Incapaces para heredar por falta de personalidad. Los que no estén concebidos al momento del fallecimiento del autor de la herencia, o aun cuando estándolo no nazcan vivos y viables. ¿Qué significa esto? Los que no estén concebidos al momento del fallecimiento. Muere el señor, pero hay un hijo que pues, no fue concebido durante el tiempo que estuvo vivo el señor, pues entonces esos no son incapaces de heredar porque se presume que pues fueron de otra parte, ¿sí? Sí, o que no nazcan vivos, por ejemplo, que nazcan y mueran inmediatamente. Muy bien. Incapacidad por presunción de influjo contrario a la libertad del testador. Eso es lo que mencionabas ahorita, compañero, ahorita. De acuerdo a este concepto, son incapaces para heredar el médico, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y hermanos, son incapaces de heredar por testamento si dicho médico asistió al testador en su última enfermedad y en ese entonces otorgó testamento. ¿Qué pasa? Si hay un enfermo que tiene rato y tiene un doctor de cabecera y lo está atendiendo y atendiendo por mucho tiempo y de repente aparece en el testamento el doctor, muere el enfermo y se dan cuenta que el doctor está en el testamento. Y no es familiar, no es nada, y de repente está ahí, ellos no pueden heredar. Porque otra vez se presume que influyó en el de cuyos para que lo incluyera en el testamento. Los ascendientes, descendientes, cónyuge y hermanos de los ministros de los cultos, así como la asociación religiosa a la que pertenezca. Así lo mismo si son padres, monjitas, etcétera, etcétera. Los tutores y curadores son incapaces de heredar por testamento por presunción de influjo contrario a la libertad del testador. Y en el tema de incapacidad por falta de reciprocidad internacional. Si no hay igualdad de leyes entre países para heredar, se bloquea. Es una incapacidad para heredar. Momento en que debe juzgarse la capacidad del heredero. El heredero y el legatario, para ser aptos de heredar, debe existir ser capaces y dignos. Dichas características deben tenerlas al momento de la muerte de la herencia. Yo aquí generé un flujo, un diagrama de flujo. Digo, está muy resumido. Pero por ejemplo, aquí podemos ver de una manera así muy rápida cómo es el proceso. Si muere la persona, muerte del cuyus, si dejó testamento, inmediatamente al notario, ¿sí? El notario inicia el procedimiento, hace algo que se le llama una radicación de todo el proceso,
¿cómo se dice? Pide que se haga un inventario de todos los avalúos con ayuda del albacea que se nombró aquí en el testamento, ¿sí? Se hace el inventario de avalúos, se hace una administración de los mismos inmuebles, suponiendo que son inmuebles, ¿sí? Y finalmente la adjudicación de los bienes a los herederos, ¿sí? Si no hubo testamento, ¿sí? Vamos a decir intestado, murió intestado porque no hay testamento, inmediatamente con el juez. También puedes ir con un notario y el notario te va a enviar con el juez, inmediatamente te va a ayudar, te va a llevar de la mano para que inicies el procedimiento ante el juez, ¿sí? Y luego ya después de eso sigue el mismo procedimiento, la erradicación, notificación de los herederos, inventario de avalúos, administración y adjudicación. Vamos a ver un video, a ver si lo puedo. La torre, no lo puedo generar desde aquí. Sucesión testamentaria, notario. Vamos a ver este. Nos queda un ratito, vamos a ver este video. Wix te da el poder de la inteligencia artificial para crear el sitio. No me cae muy bien este notario, porque se cree artista, pero pues es muy completo todo lo que nos explica. Voy a salir yo del aire. Atentos, por favor. Él nos va a explicar la sucesión testamentaria. Cuando hay un testamento, todo el procedimiento, ¿sí? De una manera así muy clara y muy completa. En mi canal de YouTube, La Hora del Notario, que por cierto, lo invito a que se suscriba. Hoy llegamos a 29,500 suscriptores en mi canal de YouTube. Esto es un programa, esto es un manual de primeros auxilios del derecho para que usted se pueda defender. Hoy le voy a platicar cuáles son los 5 pasos para hacer una sucesión testamentaria. Fíjese, el primer punto que le voy a tratar, primero quiero hacer hincapié. ¿Quién puede desarrollar esta sucesión? Le he platicado que cuando hay un testamento hay una disposición testamentaria clara y perfecta de la persona que otorgó un testamento. Como no hay problema y hay una determinación exacta, se puede hacer un procedimiento de sucesión testamentaria ante notario para adjudicarse los bienes de la masa hereditaria de la persona que murió. ¿Cuál es el primer paso? Primero, tomar la decisión con sus familiares de llevar este procedimiento ante un notario. El primer paso es llevar a cabo una radicación de una sucesión testamentaria. ¿Qué tiene que hacer para ello? Primero, acreditarse, presentarse con el notario que tiene que llevar el asunto. En el Estado de México lo podemos hacer, en la Ciudad de México también. En varias entidades de la República usted puede acudir a un notario de la República Mexicana para que, conforme su legislación, pueda hacer estos procedimientos no contenciosos. ¿A qué me refiero procedimientos no contenciosos? Los contenciosos significa que no hay problema, que usted lo puede desarrollar sin ninguna dificultad. Pero regresando al tema para no aburrirlo y hacer las cosas con mayor claridad. Primero, como ya hay un acuerdo de voluntades y hay un testamento, se puede llevar a cabo una radicación. Los presuntos herederos tienen que acercarse con el notario para pedirle al notario que pide informes al Archivo General de Notarías del Estado correspondiente, al Registro Público de la Propiedad y al Archivo del Poder Judicial del Estado correspondiente para determinar si hay una memoria o testamento inscrito. Normalmente le he platicado a usted que cuando hay un testamento que usted otorga ante cualquier notario, los notarios estamos obligados a inscribirlo
en un sistema nacional de testamentos. Esto es muy importante que usted lo sepa, pero bueno, regresando al tema de la radicación. ¿Qué tiene que usted que exhibirle al notario? Primero, pues el acta de defunción de la persona que murió y el acta de nacimiento de los herederos o la línea consanguínea o la identificación de aquellos que son presuntos herederos. ¿Qué hace el notario? El notario, en un instrumento previo a los informes que se rinden a través de estas instituciones que le he venido platicando, lo que hace es hacer una escritura de radicación. Y en esa escritura de radicación, ¿qué se pone? Bueno, a solicitud de los señores fulano, sutano, mengano, perengano, hacen una radicación de una sucesión testamentaria, bienes del señor fulano de tal, y como antecedente tienen que tener el número de escritura, que es donde se otorgó ante qué notario, para que a partir de ese momento el notario verifique quiénes son los presuntos herederos. A partir de ahí, en esta radicación, que es una escritura, así se llama, una escritura de radicación de sucesión testamentaria, se establecen 3 aspectos importantes que quiero que usted sepa. La primera, el reconocimiento de validez del testamento. Segunda, el reconocimiento de los herederos. Y tercera, la ratificación del albacea. A ver, ¿por qué le digo que esto de la ratificación es muy sencillo y muy fácil? Porque todo se está haciendo en razón de la voluntad de la persona que otorgó el testamento. Si el testamento determinó que fulano, sutano, mengano fueran los herederos y que a una persona se le nombrara albacea, pues son estas mismas personas comparecen al notario y desahogan la primera etapa de la que le he platicado, que es la radicación. En esta radicación, que es una escritura pública que firman los comparecientes, el albacea y los presuntos herederos, lo hacen en escritura pública para que quede constancia de estos 3 aspectos que le vuelvo a repetir para que usted los tenga claro. Reconocimiento del testamento, la validez. Segundo, el reconocimiento de los mismos herederos. Y tercero, el nombramiento y la ratificación del nombramiento de albacea. Ese es el primer paso que se tiene que hacer. ¿Cuál es el segundo paso para que usted lo tenga? Ahora, como ya se nombró un albacea, el segundo paso, el albacea tiene que hacer un inventario y avalúo de los bienes, de toda la masa hereditaria. Este es un dato muy importante. ¿Qué tendrá que hacer el albacea? Acercarse de toda aquella información que puede ver con escrituras, con facturas de vehículos, con cuentas bancarias, con contratos privados, si es que hay contratos privados. Es decir, el albacea tendrá la obligación de hacer un inventario y avalúo de los bienes para tratar de reportarlos en un procedimiento que también se hace ante notario. Ese es el segundo paso. El tercer paso, para que usted lo tenga más que presente. El tercer paso también es una obligación que tiene el albacea. Y el albacea tiene que hacer un reporte de la administración de la masa hereditaria. Quiero ser más específico. Es decir, como el albacea, y ya le he platicado a usted que el albacea es el representante de la persona que murió, él tendrá que en todo caso reportar o rendir cuentas si es que alguno de los inmuebles ha tenido algunos frutos. ¿Qué significa esto de frutos? Para que usted me entienda, que ha tenido algunas rentas o pagos o inversiones o productos de dinero o aprovechamientos que se tengan respecto de algún bien o de la masa hereditaria. Eso es importante que se tiene que hacer como tercer paso, la rendición de la administración de la propia sucesión testamentaria. ¿Cuál es el cuarto paso que se tiene que hacer? El cuarto paso que se tiene que hacer es la adjudicación de bienes. En esto es a través también de una escritura pública. Le he platicado que el primer paso era la radicación, que hay un instrumento notarial, y un segundo instrumento notarial que es este, el que le platico, donde se conjugan los puntos 2, 3 y 4 que le vengo platicando, donde el notario tendrá que redactar a solicitud del albacea y de los coherederos, o los herederos más bien, el inventario habló de los bienes, el reporte de administración y la adjudicación de los bienes en razón de la disposición testamentaria que se dejó en un testamento. Lo que hace el notario es que perfectamente redacta en una escritura pública estos aspectos que le estoy mencionando, que es
el inventario y avalúo de los bienes que reporte el albacea, la administración y la adjudicación de bienes conforme al testamento. Esto es el procedimiento que hace normalmente también el albacea, porque el albacea, quiero que sepa usted, es el que adjudica los bienes y se adjudican en razón de una escritura pública. En esa escritura pública el albacea está adjudicando conforme a la voluntad del testador y conforme a las disposiciones del testamento los bienes, derechos, acciones que le corresponden a los herederos, para que usted lo tenga en cuenta. ¿Cuál es el quinto paso? El quinto paso, a ver, ya hablamos de una primera radicación, que se tiene que hacer ante notario, donde comparece el albacea y los presuntos herederos. El segundo paso, que es una escritura de donde se hace constar el inventario de avalúo, la administración y la adjudicación de los bienes. ¿Cuál es el quinto paso? Que esto es lo que más importante que tienen que ver. La escrituración o los trámites de escrituración. Si no estás seguro o no conoces tu prescripción de gafas, o si tus necesidades visuales cambian con frecuencia debido a cambios. ¿Qué significa esto? En esta misma escritura que le menciono, el notario pone todos los antecedentes de propiedad de los bienes inmuebles que fueron base de la masa hereditaria de la persona que murió. Y entonces el notario en este quinto paso lo que hace es adjudicar y mandar a inscribir al registro público de la propiedad las propiedades para que a usted les pidan un testimonio que consiste en un título de propiedad de que usted ahora ya es propietario de los bienes que le dejaron en herencia. Pero ¿qué se tiene que hacer? Fíjese, más importante para que lo tome en cuenta, porque a veces hay mucha desinformación. Con esta escritura de inventario, avalúo, administración, adjudicación de los bienes, se tienen que hacer unos trámites previos. El notario tendrá que solicitar un certificado de libertad de gravamen cuando hay escritura pública, debidamente inscrito en el registro público de la propiedad, donde se hace una anotación preventiva en el registro, manifestando el notario que se está tramitando ante usted, ante la fe del notario, una protocolización y adjudicación de una sucesión testamentaria a bienes de tal persona. Se toma razón en el folio real respectivo y posteriormente el notario tiene la obligación de solicitar certificaciones municipales y hacer el pago respectivo de traslado de dominio. Es un impuesto municipal que se paga. Teniendo el pago de impuesto sobre la renta, el notario lo que hace, este es un aspecto muy importante que quiero que usted tome en esta mañana, hace la declaración del impuesto sobre la renta. Actualmente, hasta al menos, y bueno, es una buena noticia porque, bueno, al menos el resultado de las elecciones del día domingo, pues al menos ya va a haber un poco de flexibilidad, tranquilidad, armonía. Todos estábamos muy preocupados por la situación, porque luego han venido generándose iniciativas por algún partido político de gravar las herencias. Fíjense más lo delicado. Actualmente hay una exención de pago de impuestos sobre la renta cuando usted recibe herencia. Si usted va a recibir una herencia de 100,000 pesos o de 10 millones de pesos o más, no paga impuestos sobre la renta, está exento. Eso es lo que han querido proponer en el Congreso, pero bueno, eso lo tengo que decir para que usted lo sepa. Entonces, regresando al tema, para no abrumarlo, el notario pide certificado de libertad de gravamen, solicita las certificaciones municipales, paga el traslado de dominio, hace la declaración del impuesto sobre la renta que está exento porque está adjudicándose una propiedad en su carácter de heredero, y lo que hace es que cierre el testimonio, lo autoriza definitivamente y lo manda a inscribir al registro público de la propiedad, donde ya se expide un testimonio como título de propiedad a favor del heredero instituido en el testamento. Así de fácil es un procedimiento sucesorio testamentario no contencioso ante un notario. Si usted está en esta circunstancia, le sugiero que se acerque a algún notario de su confianza cercano a su ciudad donde usted vive, para que en todo caso puedan hacer el procedimiento sucesorio testamentario ante un notario. Tengan mucho cuidado, a ver, porque hay muchas preguntas que me formulan frecuentemente en mi canal de YouTube. Hay una desinformación porque mucha gente cree que el notario le va a cobrar el 10 o el 15, hasta el 20% de la masa hereditaria. Eso no es cierto, ¿eh? Eso no es cierto. Quítese esa duda. Siempre le he sugerido a usted que cuando va a comparecer ante cualquier notario del país o aquí en el Estado de México,
Todos tenemos la obligación de expedirle a usted un presupuesto desglosado donde viene perfectamente qué es lo que se tiene que pagar. Y usted solamente lo único que tiene que pagar son las certificaciones que corresponden al registro público del municipio, el pago de traslado de dominio, que es un impuesto municipal, los derechos de registro y lo que corresponde al arancel del notario. Y este arancel es conforme a lo publicado en la Gaceta de Gobierno, al menos del Estado de México, y yo creo que seguramente así será en las demás entidades federativas del país. Hágalo, yo creo que usted tiene la posibilidad de poder resolver sus problemas. Sé que muchas personas han fallecido con este motivo del COVID, pero también hay muchas preguntas y hay muchas dudas respecto de cómo hacer una sucesión testamentaria. Este es el procedimiento fácil, este es el procedimiento sencillo que usted puede hacer para desahogarlo y de alguna manera llevarlo de manera práctica, ágil y sin generar conflicto. Es muy difícil, le quiero decir, es muy difícil, salvo que alguien esté en contra del testamento, entonces se lo van a llevar a un juicio y van a alegar cualquier cosa, pero es muy difícil tirar un testamento. Normalmente lo que hace el notario cuando viene a una persona a otorgar un testamento es certificarla en su capacidad física y jurídica y que esté en tiempo y circunstancia, es decir, que esté perfectamente lúcido. Es muy difícil tirar un testamento, bueno, al menos acá en el Estado de México es difícil. Le sugiero que en todo caso, si usted está en esta circunstancia, hágalo para que resuelva mucho de sus dudas. Como siempre, pues yo le agradezco mucho que me haga. Bueno, ahí está el artista. Pero bueno, este notario de la Ciudad de México, bueno, está hablando de unos 3, 4 años atrás, pero básicamente ese es el proceso. ¿Estuvo claro? ¿Más o menos le agarraron la onda? ¿O lo volvemos a poner? ¿O alguna duda, alguna pregunta? Bueno, yo sí tengo una pregunta. Más o menos este trámite, ¿cuánto tiempo se tardan? Aquí en Monterrey, si todo está en orden, que no falta el acta de función, que está claro que los herederos están claros y bien definidos en el testamento. Cuando hay un testamento, estoy hablando que hay un testamento de por medio, estamos hablando de 6, 8 meses. Ok, gracias. De nada. ¿Y el costo, profe, aproximado, cuánto sería más o menos? Pues va mucho en función del paquete de propiedades que se van a heredar, porque hay que pagar algo de impuestos ahí, entonces varía, ¿no? Es un Ok. porcentaje. Pero más vale hacerlo porque una sucesión legítima es más complicado. O sea, cuando no hay un testamento. ¿O si él quiere decir algo? Sí, profe. Bueno, a mí me ha sucedido, el abogado cobra más o menos 30,000 pesos por hacerte el trámite, por Ok. intestado y así. Ujú. Uno como particular lo puede hacer. Sí lo puedes hacer, pero tienes que tener conocimiento, ¿no? Pero te vas a tardar a lo mejor un poquito más, pero es lo mejor que puedes hacer porque y que si tú vas a ser abogado y lo vas a seguir en esta carrera, pues vas a aprender un montón. Vas a aprender un montón porque no hay como hacer las cosas en la práctica, aprenderlo en la práctica. Entonces, si no hay mucha prisa y todo, tú lo puedes hacer. Ok, profe. Y ahorita lo que decía del video que vimos, Ajá, en realidad, generalmente los abogados, digo, porque pues yo me dedico a las bienes raíces, ok. el abogado por un porcentaje de lo que vale la propiedad. O sea, Sí, todos lo pongan así, le digo, porque yo tengo ya tiempo trabajando en esto. ujú, Entonces, son tanto, y si quieres que te venda, pues te va con un porcentaje de lo que vas a vender. O sea, yo ujú. no creo, dice el licenciado del video que vimos, a final de cuentas, están cobrando más. Sí, o sea, en el tema de la sucesión está más regulado. No pueden los notarios cobrar lo que ellos quieran, ¿sí? Hay un impuesto que es, como lo dijo el notario, hay un impuesto municipal
¿sí? Que ese va en función del valor de las propiedades, ¿sí? El ISR no se cobra hasta cierto monto. Hasta cierto monto no se cobra ese impuesto, que es el más fuerte. Y el notario cobrará algo de honorarios por sus servicios, pero tampoco se puede extender tanto porque entonces pues pierde ahí queda fuera de mercado, por decirlo de alguna manera. Pero evidentemente siempre se oye mal, pero depende como el sapo la pedrada. ¿Me explico? O sea, si yo voy a hacer un procedimiento de unas personas que yo veo que no tienen muchas posibilidades económicas, pues, y lo he hecho muchas veces, pues no cobramos nada. Nomás lo que es el procedimiento, algo de gastos y se acabó. No me quedo con nada de utilidad. Lo he hecho muchas veces, muchas veces. Pero es una persona que quiere que se haga rápido y que tiene muchas propiedades, que tiene muchos recursos y que quiere que se haga bien las cosas, pues se cobra más, ¿verdad? Se cobra un poco más. Ok, gracias, profe. De nada. Ok. Dígame. Entonces, este procedimiento lo puede hacer tanto un notario como un abogado. Cuando es una asociación legítima, tú puedes iniciar el procedimiento con un abogado para que lo lleve con el juez, ¿sí? A fuerza, eso es a fuerza, ¿sí? Y el notario va a hacer lo mismo. El notario va a hacer lo mismo, te vas con el notario, y el notario también se va a ir con el juez. Aquí la diferencia es cuando hay un testamento, mucha gente se va con un abogado, ¿sí? Oye, ayúdame, hay un testamento, aquí está, y el abogado te cobra. Y el abogado te va a llevar al notario, y aparte el notario te cobra, ¿sí? Ujú. Y luego, aquí lo recomendable es cuando hay un testamento, es ir directamente con un notario, con el notario, para que no te salgan, no pagues dos veces, por decirlo de alguna manera. Ujú. Ok. Pues cuando Sí. es con el abogado es cuando hay que hacer un juicio. Exactamente, exactamente. Eso lo recomiendo y hay que ponernos bien listos porque es trabajo, ¿no? Para nosotros eso. Ok. Gracias, profe. De nada. A ver, Briana, ya por último, porque ya nos pasamos mucho. Briana, ¿quiere decir algo? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda respecto al testamento. Esto es para cuando no hay un testamento, pero ¿qué pasa si hay algún testamento que sea apócrifo? ¿Es el mismo procedimiento? Primero se tiene que ir con el abogado. No, con un notario. Cuando hay testamento, lo recomendable es irse con un notario. Pero si tú estás diciendo que es un testamento apócrifo, significa que es un testamento que no es válido. ¿Es correcto? Sí, claro. Lo que pasa es que el testamento, bueno, yo tengo esa duda, ¿no? Es una hoja, como decía usted hace rato. Eso Sí. quiere decir que el testamento, pues, es como un testamento apócrifo, ¿no? Ahí es primero ir con un abogado y luego el abogado nos va a llevar con el notario. No, no. Si tú quieres hacer un testamento, a ver, ojo, si tú quieres hacer un testamento, lo recomendable es que te vayas con un notario directamente. Si tú ya tienes testamento, por ejemplo, de un familiar, y quieres correr el procedimiento por el testamento, vete con un notario. Esas son las dos formas que es conveniente irse con un notario. Si vas a iniciar un testamento o vas a hacer valer el testamento, vete con un notario. Si no hay testamento, vete con un abogado. Ok. Bueno, en este caso, como ejemplo, tomo el de una persona que se acercó conmigo para buscar esa asesoría. La persona me comenta que tiene un testamento, pero que pues no tiene una validez. Más bien es como un documento que alguien aprovechó que la persona estaba pues muy enfermo para hacer firmar. Entonces, en este caso, pues no tiene una validez. Sí, pero si son ante notario. No. Es una hoja No que vale. él No hizo. vale. No vale. No hay, eso no es un testamento, es un escrito nada más. No tiene validez, no tiene los elementos esenciales de validez. ¿Sí? Porque no se hizo ante un Sí. fedatario público. Ok.
¿Ok? Muchas gracias. De nada. Bueno, estas pláticas se pueden ir mucho tiempo. A mí me encanta, pero bueno, hay tiempos y tengo cosas que hacer todavía. Aquí concluimos y nos vemos el próximo martes a la misma hora, a las 8 de la noche. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Que pasen buenas noches. Buenas Y ahí- noches, profe. Buenas noches. Y cuidado con la Buenas lluvia. noches, profe. Buenas Buenas noches. Buenas noches, Gracias. Lita. Buenas noches. Gracias, Buenas buenas noches. Buenas noches. noches.